Para mí es un privilegio y una honra poder estar sirviéndoles acá. Yo sé que no importa si estamos 2 o 3 reunidos, el Señor está entre nosotros. Y servirle a ustedes es servir a los santos y no hay mayor privilegio que eso. Y feliz de poder estar dando una clase presencial. Hace tiempo no doy una clase presencial. Casi todo es virtual, pues desde la pandemia. Así que es un doble gozo ahora estar acá con ustedes. Y pues bueno, ya que el tiempo es malo y hay mucho de qué hablar, empecemos. Hoy día les voy a estar compartiendo este tema, fundamentos de la apologética, teología de la esperanza y su relación con la cultura. Como le comentaba al pastor, yo estaba tan emocionado por la conferencia, más que nada por ver a mis hermanos otra vez, que me inscribí, pagué todo y ni siquiera sabía de qué iban a hablar los pastores. Y Oscar me pasó la invitación para acá compartir con ustedes. Y bueno, el Señor puso en mi corazón dar este tema y este título. Y yo ni siquiera sabía que la conferencia iba a ser sobre el tema de la esperanza. Y así que este tema pues está ahí dentro de la providencia de Dios que ha sido preparado para ustedes. Bueno, vamos a hablar acerca de la base bíblica de la apologética, el proceso de la salvación que tenemos, el tema de la encarnación, cómo acercarnos a la cultura, la importancia de la audiencia que nos escuche y cómo aplicamos todo esto hoy. Entonces, ¿qué es la apologética? Acá tienen la palabra griega apología, que básicamente significa defensa. No hay más profundidad en esa palabra, es hacer una defensa ordenada. En los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, estamos en la época romana, situémonos acá con muchos abogados, el imperio y las leyes romanas. La palabra apología estaba relacionada principalmente al ámbito legal. Si a mí alguien me demanda, pues yo tengo que hacer una apología de mi inocencia. Tengo que juntar argumentos ordenados, coherentes, razonables para convencer a un juez o a un jurado. Entonces, esta palabra aparece en la Biblia en 1 Pedro 3:15, que es el versículo básico de la apologética, que dice lo siguiente: santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa, ahí es la palabra apología, ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Este versículo es genial. Para mí incluso me parece genial que Dios le haya puesto 3:15 en la providencia, porque el versículo más famoso, al menos que mis pastores me han contado, que es Juan 3:16, para hacer evangelismo. Entonces, 3:15 viene a ser casi como una especie de pre-evangelismo hoy en día. Entonces, ¿por qué digo pre-evangelismo? Porque a veces, hoy en día, vamos a alguien y le queremos decir: Jesús murió por tus pecados. Y nos dice, pero Jesús ni siquiera existió, podrían decirnos. O le decimos, Dios quiere decirte algo. Y nos dice, pero yo no creo ni en Dios. Entonces, ¿cómo quitamos del camino estos obstáculos para que ellos puedan escuchar el Evangelio? Hay un profesor en Oxford que se llama Alistair McGrath, que él dice que la apologética es como abrir las cortinas de un cuarto oscuro y frío para que ingrese la luz. Esa luz que va a calentar es el Evangelio y por el poder de Dios. Pero ese abrir las cortinas es, bueno, nuestro ejercicio apologético. La apologética no va a salvar a nadie, pero es parte de nuestra obediencia a Dios en este mandato. Entonces, siempre la apologética tiene que empezar no en la mente, sino en el corazón. Y eso lo vimos esta semana en las clases, en las prédicas, porque en la primera parte se nos manda, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Tenemos que poner a Cristo en un lugar especial en nuestro corazón, dado que nuestro corazón es el centro de nuestras decisiones, de toda nuestra vida. Si comparamos el corazón en nuestra carne, pues late y envía la sangre hasta las últimas venas de nuestro cuerpo. De la misma manera, nuestro corazón, de manera figurada en la vida, pues es el centro, el core de nuestra vida y lo que envía todo a todo el cuerpo, a toda nuestra vida. Entonces, cuando tengamos a Cristo como Señor en nuestros corazones, vamos a poder hacer una buena defensa de la fe. Tristemente, hoy en día abundan los apologistas que se aprenden una serie de argumentos y salen a tirarlos por todos lados. Pero
no meditan en el corazón, no realizan esta tarea con mansedumbre y reverencia, como se nos envía en este mandato. Y una vez que Cristo lo tengamos como Señor de nuestros corazones, podemos hacer la defensa. Esta defensa ordenada, argumentada, delante de los que nos demandan razón. Entonces, este ejercicio nos va a hacer un choque de dos mundos en nuestra cabeza. Este mundo de la esperanza que tenemos gloriosa en el futuro y un mundo, digamos, a esta altura, ¿no? Que tenemos que compartir en términos sencillos esta profundidad que Dios nos ha revelado. Pero empecemos un poco con el tema teológico. Yo sé que acá a mis hermanos les encanta la teología y es bueno aprender de ella. Acá esta frase la saco de John Piper, de su libro Providencia, donde dice que providencia es una palabra que no se encuentra en la Biblia, así como las palabras Trinidad, discipulado, evangelismo y muchas otras. Pero dice, la gente que ama la Biblia y cree que es la palabra de Dios, quiere saber qué es lo que la Biblia enseña y no solo lo que dice. Ellos quieren conocer la realidad que presenta y no solo las palabras que están escritas. En este ejercicio teológico es que queremos conocer la realidad detrás de todas estas palabras que nos presenta la Biblia. En una de las alabanzas que cantábamos con Jonathan y Sara Jerez, pues está que estas 1000 páginas me dejan ver una realidad. Ese es el ejercicio teológico. O sea, aprendemos de teología, todas estas palabras raras que aprendemos, con el propósito de entender qué es la obra de Dios a través de su revelación en las Escrituras. Una de estas es, pues, nuestra salvación. ¿Cómo ocurre nuestra salvación? ¿De qué se trata nuestra salvación? ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque acordémonos y mantengamos esta idea en la cabeza, que apologética es la defensa de la esperanza, esa esperanza futura. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es esa esperanza? Nosotros, bueno, muchos pueden decir, mi esperanza es tener una vida mejor, mi esperanza es estar en paz, mi esperanza, ¿qué es nuestra esperanza? Pues la palabra basa el tema de la esperanza en la fe. Tenemos nosotros fe en Cristo. ¿Pero fe de qué? Fe en el griego viene de la palabra pistis, que significa confianza. Queremos confiar en Cristo. Pero confiar, ¿por qué? ¿Y para qué? Es cierto, la Biblia nos dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Es decir, nosotros no requerimos evidencias de lo que Dios nos ha prometido. Sin embargo, esta fe, este pistis de lo que nos habla la Biblia, lo podemos poner en nuestras vidas diarias como esa confianza en alguien que conocemos. Pongamos un ejemplo, un familiar, un muy buen amigo, nos dice, yo te prometo que la otra semana te voy a devolver un libro, ¿no? Entonces, confiamos que esta persona nos va a devolver el libro. No tengo evidencias del futuro. Tengo sí un conocimiento de cómo es esta persona, porque me ha demostrado en el pasado que es digna de mi confianza. Pues de esa manera similar funciona la fe. Tenemos un Dios que ha actuado en la historia y nos ha mostrado su fidelidad. Y es un patrón bíblico. Siempre nos manda a ver el pasado. Acá tenemos el Salmo 103, donde el salmista nos dice, bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El ejercicio de la memoria es muy necesaria para hacer práctica y vivible nuestra esperanza futura. Y hay un principio en Deuteronomio 32, 7, y al final del discurso de Moisés, donde nos dice, acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. El ejercicio de la memoria, de recordar los eventos bíblicos, los grandes hechos de Dios en el pasado, es una parte esencial del ejercicio de nuestra esperanza. Y el pueblo judío lo hacía siempre. No todo el pueblo judío tenía las escrituras, digamos, en sus casas, donde podrían leerlo, una gran bendición que tenemos hoy en día nosotros.
Pero ellos memorizaban estas historias bíblicas, las recapacitaban, las meditaban, siguiendo también el mandato de Moisés, ¿no? De las hablarás con tus hijos al acostarte, al levantarte por el camino. Entonces tenemos una confianza en un Dios que obró entre su pueblo. Hemos visto la obra de Jesús, los discípulos han dado testimonio de esa obra y toda la iglesia se trata de dar ese testimonio de lo que Dios hizo, como un testimonio fiel de lo que Él hará. ¿Qué nos dice Isaías 53? Nos dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Es decir, nosotros no somos testigos o no somos creyentes como quien dice yo creo en una religión, sino que damos testimonio de que algo ocurrió en la historia. Así como yo puedo ser testigo de que existen mis padres y que ellos son reales, pues como creyentes damos testimonio que Jesús pisó esta tierra, tuvo carne como nosotros, murió en la cruz y efectivamente resucitó. Y ese es el choque con el mundo que tenemos, porque nosotros decimos Jesús sí murió y sí resucitó. Y cuando el mundo nos dice, no, pero esa es tu verdad, podemos decirle, es que no es mi verdad, yo te estoy testificando un hecho, yo te estoy diciendo que esto pasó. Hay clases de apologética para hablar de las evidencias de la resurrección de Cristo, y esto ya sería pues otra serie de clases, pero acá nuestra hermana Amber ya está preparada, así que puede dar esas clases. Pero entonces mi esperanza se basa en su obra, en la obra de Cristo, que ha sido completada. ¿De qué se trata esta obra? Pues que hemos sido escogidos en la eternidad pasada. Él nos ha justificado con su muerte, nos ha hecho nuevas criaturas y estamos en este proceso de santificación. Todos estos términos teológicos hermosos que nos hacen llevar nuestro corazón a una adoración genuina, de asombrarnos. Dios me ha escogido. Entre toda la gente del planeta, Dios me tuvo misericordia. Y en mi corazón solo puede haber gozo y agradecimiento a Él. Él me ha justificado, Él ha dado a su Hijo por mí. O sea, qué bendición. Y encima me guía en santificación. Es decir, ni siquiera estoy a la altura de ser santificado por mis fuerzas. Él me ayuda, Él me guía en este camino. Ahora, esto son grandes bendiciones del Señor, pero esta no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en el futuro. Acá en Sofonías 3:17, bueno, habla el Señor como un mensaje mesiánico, pero en Cristo pues todas son nuestras promesas. Y en la segunda parte nos dice que Él se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio y se regocijará por ti con cantos de júbilo. Nuestro Señor nos ha salvado para gozarse con nosotros. Entonces estas verdades teológicas, que no sean teología fría, sino que sean teología cálida en nuestro corazón. Y teniendo a Cristo como Señor de nuestro corazón, vamos a poder hacer esta defensa. Y yo les decía, nuestra esperanza es hacia el futuro. Nuestra esperanza no está en el hoy. Se basa en el pasado y ve hacia el futuro. Y esto nos lo dice Hebreos 11:1. Nos dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, si nuestra esperanza fuera para este mundo, Pablo, ¿qué nos dice? Que seríamos dignos de lástima. Porque este mundo pasa y sus deseos y todo. Entonces tenemos esta esperanza en el futuro, de lo que va a venir. Y pues, ¿qué va a venir en el futuro? ¿Cuál es la promesa? La glorificación. Estaremos con Cristo en cuerpos incorruptibles, en cuerpos que ya dejaron el pecado atrás y van a gozar a su Señor en plenitud. Esa es nuestra esperanza. Cielos nuevos y tierra nueva. Acá hay una frase de uno de mis teólogos favoritos, Atanasio de Alejandría, que nos dice, y unido a todos los hombres por un cuerpo semejante al de ellos, el Hijo incorruptible de Dios lo revistió a todos de incorruptibilidad, según la promesa de la resurrección. Esas promesas nuevamente nos reflejan nuestra vista hacia el futuro.
la promesa de la resurrección. ¿Por qué los creyentes podemos ser fieles a pesar del sufrimiento? Porque tenemos una esperanza futura de la resurrección, donde toda lágrima será secada de nuestros rostros, donde todo valdrá la pena. Y ahora, tenemos estos mensajes hermosos de glorificación, el futuro, el cielo, cielos nuevos y tierra nueva, pero ¿cómo hacemos esto? Bajarlo hasta el plano terrenal para compartirlo con otras personas. Pues tenemos entre nosotros el principio de la encarnación. Muchos deístas, teólogos que no eran creyentes en la época de la Ilustración se hacían muchas ideas en la cabeza y muchos problemas por el hecho de que como Dios se supone es el ser más grande que jamás se pueda concebir en nuestra mente, es tan grande que no se puede comunicar con nosotros, decían estos filósofos. Y entonces el tema de la encarnación se hacía imposible y Cristo en realidad era un humano más, según estos filósofos no creyentes en Cristo. Pero como decía un maestro, ¿qué nosotros le podemos decir a Dios de lo que no puede y lo que puede hacer? Él puede hacer lo que quiere. Y si Él decide encarnarse, Él ha hecho que en Cristo habite la plenitud de Dios. La gloria de Dios se ve reflejada en Cristo. Entonces, Dios nos ha dejado un patrón a seguir ahí, el principio de la encarnación. Jesús, el Hijo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Habló el idioma de la gente que le rodeaba. Se vistió como la gente que le rodeaba. ¿Con qué propósito? El de salvar a muchos, el de ser un pastor de estas ovejas que estaban como descarriadas, sin esperanza y cansadas. Entonces, este principio de la encarnación nos tiene que aterrizar a nosotros, hacernos ver y despertarnos a que nosotros tenemos que estar atentos a cómo es la sociedad que nos rodea. Porque es fácil rendirnos a la tentación de volvernos monjes y vivir aislados de la ciudad que nos rodea. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir a Cristo, quiero estar con Cristo, quiero conocer a Cristo, y en ese afán, que es bueno, el enemigo termina usándolo en contra del Evangelio, ¿no? Y no salimos a evangelizar, no salimos y nos quedamos aquí. Y en Estados Unidos más sobre todo que tenemos que viajar en nuestros propios carros. Entonces casi es un salvoconducto de la casa a la iglesia y nada más, o el trabajo, y ya no salimos a otros lugares. El teólogo Richard Niebuhr, él postula 5 visiones de la relación entre Cristo y la cultura. La primera, él dice que es Cristo contra la cultura. En esta visión de la relación de Cristo y la cultura, las iglesias tienden a ver que el mundo está todo perdido y no hay nada que conversar con el mundo. Tenemos que aislarnos adentro de la iglesia porque es lo único salvable y todo se va a hundir y se va a quemar. La otra visión es Cristo de la cultura, que digamos este es más el liberalismo teológico, que dice que todo lo que la cultura dice es el reflejo de Cristo. Alerta de que esto está mal, ¿no? Otra visión es Cristo transformador de la cultura, que quiere decir que este mundo está perdido, pero Cristo quiere transformarlo todo a cómo Dios quisiera que sea el mundo. La otra es Cristo en paradoja con la cultura, que hay cosas que de la cultura que debemos rechazar por completo y hay cosas de la cultura que podemos rescatar para la gloria de Dios. Y el último es Cristo sobre la cultura, que quiere decir que la cultura es buena, pero Cristo es mejor. Entonces la cultura debe ser mejorada. Es la visión que existe en este último. Yo no les voy a decir ahorita cuál es mejor o cuál es peor, pero creo que entre las correctas hay verdades que podemos aprender. Pero al final, sea cual sea la postura que tengamos, veamos el ejemplo de Pablo en el Areópago. Nosotros, para hablar como evangélicos que venimos pues estamos saliendo del siglo XX, estamos en el XXI, estamos en una época de cambios muy drástica.
hemos crecido como iglesia en un contexto que más o menos era creyente, era católico, si estábamos en Latinoamérica o acá evangélico en general. Y la gente, mal que bien, sabía que existía una Biblia, sabía que Jesús podía o no existir, pero había un Jesús. Eh, y se nos hacía mucho más fácil salir con una Biblia a predicar. Es más o menos el ejemplo de Pedro predicándole a los judíos en Hechos 2, donde él va y le dice, varones israelitas, acá está Joel, acá dice esto, la palabra, los profetas y todo lo que está acá escrito. ¿Por qué? Porque los judíos entendían esas referencias, se podían someter a esa autoridad revelada. Pero cuando llegamos a Hechos 17, Pablo no podía ir a sacarle los profetas a los paganos, porque los paganos, en primer lugar, los griegos, veían a los judíos como inferiores, como unos bárbaros que no eran civilizados. Entonces, Pablo adquiere una estrategia para predicarle a los griegos, más o menos siguiendo lo que dice él mismo en sus palabras, a los griegos, me dice griegos, ¿no? Aquí en este punto. Pablo, ¿qué es lo que hace? Él reconoce en primer lugar a su audiencia. Él sabe que no le está hablando a judíos, él sabe que le está hablando a griegos. Y él se pone en modo misionero. Él empieza a aprender de la cultura que le rodea, quiere saber cuál es el ethos de la cultura que le rodea, cuáles son sus hábitos, qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo. Y Pablo no solo hace eso en Atenas, sino que en una de sus cartas vemos que él hace lo mismo con los cretenses. Dice, los cretenses tienen esta fama. Entonces hay que aplicarnos más a estas áreas, reforzar. Entonces Pablo con estas ideas llega y les dice, varones atenienses, he visto que ustedes son muy religiosos. Tienen este altar al Dios desconocido. Le habla de sus poetas. Le dice, estos poetas han dicho que nosotros venimos del aliento de Dios. Es decir, cita a paganos en su predicación. Y yo les pregunto acá, ¿cuál es el ethos de Houston? ¿Qué caracteriza a esta ciudad? ¿Nos hemos sentado algún día a pensar en esto? Algo que queremos hacer en mi iglesia allí en Miami es empezar a ponernos a pensar, ¿cuál es el ethos de Miami? ¿Qué cosa piensan los mayamenses, por así decirlo? Si siguiéramos el ejemplo de Pablo, ¿qué tendríamos que hacer para empezar a seguir las pistas de cuál es este ethos? El hermano Joselo, en su predicación, empezó citando a un cantante Bono, y mencionó algo interesante que me parece que es muy cierto, que es que muchas veces la gente del mundo como que capta mejor cuáles son los dolores o los anhelos de la población en general. Yo lo acotaría un poco más y diría que a veces los artistas tienen esa sensibilidad de captar qué cosa es lo que están dando mal. Ellos ni siquiera saben muy bien qué cosa es lo que están dando mal, pero en ese arte que expresan se ve. ¿Por qué vemos nosotros que el arte moderno es tan raro? ¿Por qué una de las obras más caras vendidas es una banana pegada en la pared con una cinta adhesiva? Porque vivimos en una sociedad que ahora ha perdido mucho el sentido de cuál es la verdad. Vivimos en una especie de confusión constante y eso se refleja en el arte. Entonces yo les animo a, de repente un día practiquen una salida de iglesia a un lugar donde hagan poesía, poetas locales de acá de Houston, qué cosa hablan, qué piensan. Y acá les he puesto una cita de Andrew Fletcher que dice, déjame hacer las canciones de una nación y no me importa quién haga sus leyes. Los artistas tienen este tema de ser muy sensibles a lo que está ocurriendo, y no es que ellos hagan las leyes de las naciones, pero que reflejan lo que va a ocurrir incluso en el futuro, por cómo la gente se siente y va a empezar a actuar. Entonces, prestarle atención a los artistas nos da un poco de ese awareness de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y es lo que Pablo hizo. Se enfocó en los poetas. ¿Qué dicen los poetas? ¿Qué dicen los artistas paganos que elaboran altares? ¿Qué están haciendo ellos?
Y para esto Pablo no es que llegó un día y de frente fue al Areópago, sino que si vemos un poco más atrás en los versículos, Pablo estaba en la plaza conversando con los filósofos estoicos y otros filósofos más, que ya se me olvidó el nombre. Pero estos filósofos conversaban con Pablo en la plaza. Entonces, conversar e interactuar con la gente de nuestro contexto nos va a dar ideas de qué es lo que ellos piensan. Y todo esto tenemos que hacerlo no con el fin de volvernos sociólogos o filósofos nosotros, sino de encontrar los puentes para predicar más efectivamente el Evangelio. Sabemos nuevamente que el Espíritu Santo es quien obra la regeneración en todos, pero tenemos nuevamente ese mandato de Dios, estar siempre preparados para presentar defensa. Entonces, hay dos palabras en griego, que es el mitos y el logos. El logos es conocimiento. ¿Qué conozco yo? Es muy importante el tema del logos, el conocimiento. Yo sé que en esta iglesia ustedes están preparados, conocen mucho la palabra, se siguen preparando y eso está excelente. Yo les animo a que sigamos haciendo esto. Conocemos a Dios, pero a la hora de compartir, y esto lo extraigo de un material del profesor de Oxford, Alistair McGrath, que enseña apologética ya, que nos hace un ratito virar al tema del mitos. La palabra mitos no tiene que ver con historias falsas, tiene que ver con historias que nos cuentan una narrativa para expresar una verdad. Un mitos sin logos nos va a contar una mentira, pero un mitos con el logos verdadero nos envuelve en la narrativa de Dios. Podemos ver un ejemplo. ¿Cuál es el mitos, cuál es la narrativa americana? Tenemos nosotros esa noción de sociedad americana de este país fue fundado para la libertad y por ende nosotros debemos perseguir la libertad en las cosas que hacemos. Tengo yo la libertad de hacer lo que yo quiera. Y más o menos no importa si alguien en la calle no sabe mucho de historia americana, si por más que haya nacido acá, crecido acá, hay ese mitos, ¿no? Esa narrativa americana, ¿no? De la libertad, para poner un ejemplo. Entonces, C.S. Lewis, un autor, el de Crónicas de Narnia, él dice, el cristianismo es el mitos verdadero, el verdadero mito, porque efectivamente estamos envueltos en una narrativa. Si prestamos atención, no hay cultura en el mundo entero que no tenga un mitos. Todos estamos en esta narrativa. La narrativa actual, digamos, de las generaciones más jóvenes es, yo he nacido en este mundo para cumplir mis sueños. Las narrativas de los imperios incaico, por ejemplo, la narrativa era, hemos venido a conquistar estos pueblos para que adoremos todos al dios Sol. Y la narrativa nos impulsa muchas veces en la motivación a vivir, a mis propósitos de vida. ¿Y por qué toda la humanidad está tan ansiosa con tener un mitos, con tener una narración? Es porque estamos todos creados por un Dios que ama las buenas historias. Si vamos de abajo hacia arriba, Dios nos cuenta la historia. Nos dice, ustedes han sido creados con un fin bueno. ¿Pero qué pasó? Vino la caída. Todos caímos en pecado, en nuestros padres Adán y Eva, pero hay una esperanza, ¿no? Cristo vino a redimirnos. Y viene la glorificación. Ese es el mitos de Dios, la historia que Dios nos envuelve y la que nos mueve a seguir. Es decir, nosotros confiamos en este Dios, nos hemos visto envueltos en su historia que toca nuestros corazones y que nos impulsa a seguir hacia adelante. Y si se dan cuenta, todas las pequeñas historias, las películas, tienen este patrón. Hay algo bueno, pasa algo malo y viene el héroe y salva a todos. Sigue este patrón. ¿Por qué? Porque los corazones humanos están diseñados para anhelar una salvación. Porque saben que este mundo no está bien como en el estado en el que está. Y acá les pongo no es una frase, pero es como una conclusión de una película en Netflix que se llama Bird Box. Es un poco intensa la película, pero la idea detrás, para contarles más o menos de qué va, es que de la nada
la sociedad está tranquila y aparecen unos seres que nadie sabe qué son, pero cuando tú ves a ese ser, te quieres matar. Entonces la sociedad entra en caos, nadie sabe qué pasa, y la protagonista, Sandra Bullock, vive luego encerrada en su casa con 2 niños pequeños y su esposo, novio, no sé. Y la cosa es que ellos sobreviven el día a día encerrados en esa casa. Tienen que salir a la calle vendados, sin ver nada, porque si salen con los ojos descubiertos pueden ver a una de estas criaturas y acaba con su vida. Y viven en un dilema ellos. Sandra Bullock dice, no, pero nosotros tenemos que estar acá porque es el lugar seguro. Y su pareja le dice, no, pero esto no es vivir, sobrevivir no es vivir. Y empieza a contarle una historia a sus pequeños hijos y les dice, yo cuando era niño, habían otros niños y los niños se emocionan, ¿qué? ¿Hay otros niños allá afuera? Y yo subía a una torre, a un árbol muy alto para ver los pajaritos y los niños se quedaban maravillados porque nunca habían visto esas cosas, habían crecido dentro de la casa encerrados. Y la protagonista se molesta con su pareja y le dice, ¿qué les haces contando esas cosas? ¿Por qué les das esperanza si no hay esperanza? Y él les dice, pero ellos necesitan, aunque sea creer algo falso, para que tengan una razón para vivir. Y luego ocurre unos temas ahí y Sandra Bullock con los niños nada más porque el esposo lo matan, y se ve obligada a decir, ok, hay un posible refugio río abajo, es muy peligroso ir, pero es cierto, sobrevivir no es vivir, así que vale la pena arriesgarnos. Y sale con los niños vendada, le pasan 1000 cosas y se arriesga porque quiere vivir. Y este mensaje de la película, aunque la película no es evangelística para nada, pero me hace reflexionar en un punto importante. La gente se siente un poco así, que está sobreviviendo, siente una vida vacía, ¿no? Y hay gente que le tiene miedo a creer. Siente que de repente la iglesia le va a hacer daño, siente mucho temor por malas experiencias del pasado, no quiere confiar. Pero vale la pena tratar, ¿no? Podemos conversar de este tema, por ejemplo, con la gente. Y esta película a mí me dio ese insight, ¿no? De tratar este punto. ¿Tú estás viviendo o estás sobreviviendo? Esta es una frase de un filósofo moderno, es un coreano que vive en Alemania, que dice, la queja del individuo depresivo, la queja que dice nada es posible, solo puede ocurrir en una sociedad que dice nada es imposible. O sea, hoy en día estamos viviendo una nueva época en la que hay unos ratios gigantes de suicidios. ¿Por qué? Acá, según este filósofo, que como que toma el pulso, dice, porque la sociedad nos dice nada es imposible, tú lo puedes lograr todo. Pero la realidad es diferente, no hay limitaciones, hay muchas cosas, barreras. Y la gente pone su esperanza en esta tierra. ¿Y qué va a causar? Poner la esperanza en cualquier cosa que no sea Cristo es una desilusión. Y vivimos en una sociedad depresiva. Y estas cosas las puedo hablar con ustedes porque este filósofo las mencionó y este filósofo no es creyente. Esto lo conocemos en general o en teología como la gracia general o la gracia común de Dios. Que Dios deja en el mundo como pequeñas migajas de verdad para que este mundo, como dice Pablo, a tientas pueda encontrarlo. Y entonces, mis hermanos, estar atentos, el estar en esta tarea de estar siempre preparados, es porque queremos aprovechar cada rajadura de las murallas del enemigo para infiltrarnos ahí. Y les pongo de ejemplo el tema de Josué y los jueces conquistando y venciendo a sus enemigos. Nunca hay 2 momentos iguales. Es decir, como Josué conquistó Jericó, no es lo mismo en como Gedeón venció a los filisteos o a los que están conquistando en esa época. Jesús predicando el evangelio, nunca lo vemos predicando 2 veces igual. Y un poco hemos crecido, o al menos yo he crecido en la escuela de evangelismo en la que nos dan un papel y nos dicen, léele estos 4 puntos de la persona y ya está. Es decir, casi una especie de fábrica de evangelistas.
cuando en realidad el patrón bíblico que vemos es mucho más orgánico, por así decirlo. Mucho más de yo estoy atento a las necesidades de esta persona. Jesús predicándole a la mujer de Samaria es muy distinto de él predicándole a Nicodemo. Son dos personas distintas en dos contextos muy diferentes, y Jesús no les lee un papel que tenía 4 puntos. Él sabe, y bueno, él conoce los corazones mejor que todos. Pero vemos este patrón de yo le predico el mensaje del Evangelio, es el mismo mensaje, pero de diferentes maneras. Y entonces en esto tenemos que ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Es el ejercicio de la evangelización tiene que ser hecho de manera individual, uno a uno, cuando tengamos esa oportunidad. Y si tenemos oportunidad de predicar, prediquemos conociendo a la audiencia a la que estamos dirigiéndonos. Y bueno, para ir cerrando, tenemos esta frase de Jonathan Edwards, que nos dice: el disfrutar a Dios es la única felicidad con la que nuestras almas pueden ser satisfechas. Entonces todos los vacíos que tenemos en nuestro corazón solo se satisfacerán en Dios. Y Jonathan Edwards tiene mucho del mensaje de la belleza de Dios. Y yo creo que en este sentido Jonathan Edwards estaba siglos de adelante, porque en esta época ya la gente no está pensando en si el Evangelio es verdad o no, pero ciertamente lo es. Pero está en esta sociedad posmoderna, lo que está buscando un poco más es el sentido que le puede dar una verdad, que es la belleza verdadera o el disfrute verdadero. Entonces, podemos articular nuestro mensaje alrededor de esto, siempre teniendo claras las verdades bíblicas. Que Cristo vino, murió por nosotros, nos ha redimido para hacernos una nación santa. Entonces, mis hermanos, les dejo este mensaje, que como dijo no me acuerdo el nombre del predicador, no hay apologistas, sino que todos estamos llamados a la tarea apologética, de entrenarnos. Yo sé que a veces mencionar a los filósofos y a toda esta gente puede sonar muy rimbombante, ¿no? Que yo cómo voy a leer filósofos, cómo yo voy a articular esto en mi día a día. Pues no todos tenemos la necesidad de ir a los filósofos, de ir a estas fuentes artísticas. Ciertamente algunos sí. Pero el punto está en que tengamos una sensibilidad de oído también a las personas con las que compartamos. Muchas veces Jesús también escuchaba a la persona atentamente. La mujer samaritana, para volver a ese ejemplo, Jesús le dice: dame agua, y la mujer samaritana le dice: ¿y por qué? Y empiezan una conversación, y hasta la mujer samaritana le lanza una pregunta teológica, ¿no? ¿Por qué tenemos que adorar allá y acá no? Tenía esa duda ella en su corazón. Entonces Jesús no empezó de frente con un discurso evangelístico y le dijo: yo soy el agua y tienes que recibirme, sino que la escuchó, la atendió en sus preguntas. Y nosotros no somos Cristo, no conocemos los corazones, así que en el ejercicio de escuchar a la otra persona, también estamos haciendo esa tarea de conocer a nuestro público micro al que le queremos evangelizar. Porque es distinto predicarle a una persona que ha pasado por mucho sufrimiento a un joven que no conoce mucho de sufrimiento en la vida, o a una persona que ha sido herida por la iglesia, a una persona que es atea. Es muy distinto. Y como les digo, esta tarea apologética es algo un poco amplio, ¿no? En cuanto a los argumentos, podríamos hablar mucho de los argumentos puntuales. Hay muchísimos. No creamos que no hay respuestas a las preguntas que el mundo nos lanza, porque sí las hay. Digamos que la iglesia tiene 2000 años de historia ricas en respuestas al mundo que busca dar retos. Y tengamos esa seguridad que lo que creemos es verdadero, es certero.
Y bueno, veo muchos padres acá, de repente hay esa sensación también con los hijos, ¿no? No sé cómo responderles, porque empiezan a crecer y hacen preguntas. Y bueno, también hay que prepararnos para esto. Yo creo que hoy en día, como estamos saliendo ya del contexto de crecer en una sociedad cristiana, podemos mirar el ejemplo de la iglesia primitiva, que ellos vivieron en una sociedad hostil al cristianismo. ¿Cómo sería haber criado hijos en esta época? Con tentaciones distintas a esta época, ¿no? Crecer siendo rechazados, crecer con un mundo pagano que ni siquiera conoce a Cristo. Una de las primeras burlas al cristianismo era una pared de una escuela donde había dibujado una especie de cruz con un burro, o sea, un cuerpo humano con una cabeza de burro, y abajo decía Alexameno adorando a su Dios. Parece que es el primer caso de bullying registrado también. Pero como familia que somos nosotros, familia espiritual, tenemos que cuidar también a los chicos y decirles, tu fe tiene respuestas, porque sus amigos pueden burlarse de ellos y ellos quizás crecer con una idea de mi fe es una creencia más, cuando no lo es, cuando tiene muchas razones detrás. Y al final del día, las razones solamente ayudan también a la conciencia del creyente a confiar más en el Señor. Y a mí me gusta una imagen de R.C. Sproul que utiliza reflexionando sobre esto en Éxodo, donde está Moisés delante de Dios cuando le está dando las órdenes de ir donde el pueblo, y Moisés le pregunta, ¿y qué les diré cuando me digan quién me ha enviado? ¿Por qué me van a decir, por qué confiamos en ti? Y Dios le da una serie de evidencias, digamos así, para que ellos crean y confíen en que ese mensaje es de Dios. Entonces, digamos que materiales apologéticos hay en todas las redes. Yo creo que ustedes pueden acercarse a ellos, leerlos con paciencia, prepararse en ello. No tienen que ser apologistas al día siguiente, sino como es todo un proceso en la vida, ir aprendiendo en el camino. No desesperemos, pero construyamos estas murallas, como decía el pastor Sugel ayer. Confiamos en Dios, en que Dios nos ha dicho que Él tiene el poder, Él tiene el control de la historia. Pero también está en nosotros el deber, no de, ok, hay que tomar esta piedra y cargarla allá para volver a reconstruir el templo. Entonces, me gusta a mí pensar mucho en que estamos en un tiempo de Nehemías, de reconstruir las murallas de nuestra ciudad ante los ataques del enemigo, teniendo una mano en la espada y la otra en la reconstrucción. Preparémonos en la palabra y preparémonos para el combate. Ambas cosas se tienen que hacer. Y disfrutemos del proceso, disfrutemos ese proceso de gozarnos de Dios, servirle en confianza, batallando, ¿no? De esto se trata esta tarea. Y bueno, mis hermanos, esa es la clase de hoy. Y siempre me gusta tener tiempo de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado. Bienvenida sea. Sí, hermano. Me quedé con la respuesta de Jesucristo y la cultura. Sí, este es es un postulado de Richard Niebuhr. Él tiene un libro que se llama Cristo y Cultura y analiza estas 5 posturas sobre cómo las iglesias han respondido. Que básicamente es que las iglesias quieren tomar una postura con la cultura. Y es más, todos tomamos una postura sobre cómo relacionarnos con la cultura. ¿Por qué? Porque somos un pueblo peregrino en un mundo que no es nuestra casa. Entonces, lo que este teólogo diagnostica es que hay 5 posturas. La primera dice que es en contra de la cultura, es decir, nos aislamos de la cultura porque la cultura es mala, es fea, y que más o menos es un fenómeno que pasó el siglo pasado, y por eso hoy en día, cuando alguien le dice, ¿cómo es un científico?, se imaginan a un ateo, cuando los padres de la ciencia moderna eran cristianos. La iglesia se salió de la cultura porque el siglo pasado fue muy violento contra los creyentes.
¿Y qué pasó? Hubo una contrarrespuesta, pero que fue peor, porque fue el Cristo de la cultura, que era, ok, como Cristo es bueno, lo bueno es cultural, entonces Cristo tiene que ser como lo mejor de la cultura. Entonces, ¿qué hacemos? La cultura de hoy, decían los teólogos liberales antiguos, no creen en los milagros porque esos son supersticiones antiguas, ¿no? Ningún hombre moderno podría creer en milagros, ¿no? ¿O quién cree que los muertos resucitan? Frases así, ¿no? Que rodean. Entonces, ¿qué hicieron estos teólogos liberales? Quitaron todos los milagros de la Biblia. Dijeron, no, Cristo entonces no resucitó. Esta es unas leyendas que se crearon alrededor de un Cristo que quizás existió o quizás no, pero quedémonos, ¿no?, con el corazón de la religión, decían ellos, ¿no?, que es ser morales. Y hoy en día, más bien Europa y Estados Unidos está pagando las consecuencias de esa teología, que es ser buenos, es la teología del mundo, ¿no? Y dicho sea de paso, me he acordado de una frase de Sinclair Ferguson, donde compara y dice, los cristianos vivimos muy atemorizados de la persecución, pero cuando vemos dos ejemplos, la iglesia en China hoy en día y la iglesia en Europa hoy en día, vemos que el peligro más fuerte está en la herejía que en la persecución. Y el Cristo de la cultura es negociar mi fe con la cultura y tratar de imitarla o tratar de no ser de escándalo a la cultura. Y el otro es el Cristo transformador, que es un poco la visión de los reformadores, que ellos decían, toda la cultura está para transformarla a lo que Cristo desea. Todas las esferas de la sociedad, ¿no? Ese es más o menos. Hay otro que es Cristo en paradoja con la cultura. Este es un poco más de Agustín. Agustín de Hipona tenía más esta visión, como que trigo y cizaña está creciendo junto, no sabemos cuál es cuál, pero los cristianos tenemos que hacer crecer lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Y el Cristo sobre la cultura es como que la cultura ya está bien, solamente que tenemos que mejorarla. Esta es un poco más la visión postmilenialista, podría decirse, ¿no? Que quieren que todas las naciones sean discípulas de Cristo, más o menos. Un poco se parece a la transformadora, pero hay sus diferencias que, si desean leer el libro, es Cristo y Cultura de Richard Niebuhr. Y esa es las posturas, ¿no? Oh, mi postura. Ya, acá me comprometen. Mi postura particular tiende un poco más hacia la paradoja. ¿Por qué? Porque por el tema de la gracia común, que hay cosas buenas que Dios mismo ha dejado en las culturas, pero estamos en un mundo caído. Y vivimos en un mundo y no somos del mundo. Entonces, en el tender puentes para evangelizar, vivimos un poco en esa paradoja, que queremos rescatar gente de este mundo, pero también nosotros ayudar al mundo a que no se pierda tanto, ¿no? Que no es nuestro fin último, ¿no? Ser reformadores de la sociedad. O sea, nuestro fin último es expandir el reino de Dios. Entonces, quizás tengo un poco de contracultura acá, pero nuestro propósito final es ser ciudadanos del reino, ¿no? Pero como Cristo, Él ayudaba a los que le rodeaban, los sanaba, les daba pan y peces, porque Jesús los apóstoles no fueron donde Jesús y le dijeron, se van a morir de hambre. Y Jesús dijo, no, pero ya les he predicado, ¿no? De pan no vivirá el hombre, ¿no? Sino que Él se preocupó por ellos y les dio pan y peces, aunque sabía que después esta gente lo iba a rechazar. Entonces, es como que tenemos la misión de ayudar donde podamos, pero no es la misión última. Entonces, por eso yo estoy en la paradoja. Y esa es mi postura personal.